Escribe el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Me encantó esta reflexión que encontré el día de ayer de un hermano de allá de Monterrey, específicamente de Linares, y quiero compartirla. En una ocasión, una persona me vio con una playera de alguna carrera y me preguntó en tono burlón, en tono sarcástico, en tono incluso de condenación: ¿a poco tú corres? Le dije que sí. ¿Y eres de los buenos o de los malos? Claro que soy de los buenos, le dije. Ah, sí. ¿Y en qué lugar llegas? Bueno, he llegado tercero, he llegado sexto, he llegado en el lugar 30, en el lugar 140, en el lugar 640, incluso hay ocasiones en que he llegado en el lugar 7200. Depende de la cantidad de personas que asistan a la carrera. Uf, dijo sonriendo y burlándose más. Entonces, y esto lo dijo en un tono totalmente irónico, entonces, ¿en qué lugar llegan los malos? Y bueno, tranquilamente le contesté: los malos no llegan ni a inscribirse siquiera, mi amigo. Siempre habrá gente que critica tu vida, tu trabajo, lo que haces, cómo lo haces, incluso cómo predicas o lo que predicas. Aquellos que compartimos mensajes, siempre va a haber, como decimos aquí en México, un negrito en el arroz. Pero esas personas que tanto critican, esas personas que tanto condenan, esas personas que tanto juzgan, ni siquiera se atreven a hacer ni la mitad de lo que intentas realizar tú cada día. No dejes nunca que los pensamientos negativos de los demás le quiten el valor a lo que haces, y mucho menos permitas que opaquen tu brillo. Y ese brillo, para nosotros en particular, aquellos que queremos seguir a Cristo, queremos ser discípulos de Cristo, ese brillo viene de reflejar la luz de Cristo. No brillamos con luz propia, brillamos con la luz de nuestro Salvador, con la luz de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, quise compartir esto antes de comenzar la lección hoy. Me encantó la reflexión, sobre todo por el ánimo que representa aquellos que intentamos hacer algo y que sin embargo siempre vamos a estar recibiendo críticas, siempre vamos a estar recibiendo cuestionamientos acerca de lo que hacemos. Solamente hay que recordar, y antes de compartir esta alabanza, solamente hay que recordar que lo que hacemos, o lo que yo hago en particular, lo hago para la honra y la gloria de Dios. Si esto puede ser de edificación para los oyentes, gloria a Dios. No soy el mejor predicador, siempre lo he dicho. No soy el que mejor expone conferencias, no soy tal vez el que escudriñe mejor la escritura, pero algo que sí hago es que siempre estoy cuidando que todo esto sea para alabanza y gloria de Dios. Y bueno, quiero compartir esto porque creo que es importante siempre comenzar con una alabanza para recordar a quién servimos. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar.
a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. El día de ayer compartimos, por la gracia de Dios, el último mensaje del capítulo 15 que habla acerca de la persecución, que habla acerca de ser aborrecidos y odiados por el mundo si estamos actuando como verdaderos discípulos de Cristo. En este principio del capítulo 16 pareciera ser que Juan termina hablando acerca de la enseñanza del Maestro en cuanto al Espíritu Santo. Solamente voy a tratar de hablar acerca de los primeros 7 versículos, donde habla y dice la palabra de Dios. Versículo 1 al 4. Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de lo que yo les había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. ¿Cuál es la razón de la advertencia de nuestro Maestro respecto a la persecución? Perdón. Aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Algunas de las peores persecuciones han sido hechas en el nombre de Dios, aun cuando Dios es desconocido por los seguidores. Recordemos que el hecho de conocer no quiere decir tener cierta información de algo, de alguien, o de algún suceso, de alguna circunstancia. Conocer es profundizar más, es estar, cuando hablamos en el caso concreto de alguien, de una persona, es estar en constante comunicación, en constante comunión, el intercambiar situaciones, circunstancias, etcétera. Eso es cuando se llega a conocer. Hablando acerca de la persecución, la peor persecución que sufrió el pueblo de Dios allá en el primer siglo fue porque realmente la gente no conocía a Dios, no lo conocía en el sentido de que no quiso abrir sus oídos, mucho menos quiso abrir los ojos y mucho menos todavía más el corazón para recibir las enseñanzas del Mesías, para recibir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que por un corazón endurecido, por oídos sordos, por vista ciega, ellos decidieron no aceptar a Jesucristo, y entonces el resultado o la consecuencia de esto fue la terrible persecución que se desató una vez que inició la iglesia allá en Pentecostés en el año 33, donde 3,000 personas fueron ahí añadidas a la iglesia, y cuando empezó a desarrollarse toda la obra de la iglesia del Nuevo Testamento, y como consecuencia la gente que no estaba contenta y la gente que no conocía desató una tremenda persecución. Y creo que el mejor ejemplo de esto, vaya situación y vaya circunstancia y vaya manera de enseñarnos y de mostrarnos el Señor acerca de algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra vida. Pero la mayor persecución fue, el mayor artífice de esta primera persecución que se dio en la iglesia fue Saulo de Tarso, mejor conocido después
como el apóstol Pablo. Y a través de la historia, algunas de las peores persecuciones han sido hechas en el nombre de Dios. Y tú puedes ver hoy en la actualidad, en pleno siglo XXI, que esto sigue ocurriendo. Hay gente que mata, literalmente mata, hay gente que destruye en el nombre de Dios, pensando que lo que está haciendo es agradable a Dios, pero principalmente, y vuelvo a lo mismo, es por el desconocimiento o es por no querer aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, fue lo que mencionaba el Señor. Jesús hizo bien en advertir, ya que es impactante que un evangelio tan glorioso sea odiado con tanta pasión, y esto generalmente es un constante en nuestra vida. Apenas por eso quería yo quise leer y compartir lo que dije al principio del mensaje, porque siempre va a haber gente que no esté contenta con lo que haces, con lo que cada uno que hace. Una cosa es estar en desacuerdo, una cosa es poder entender lo que se está hablando, lo que está diciendo, o entender algunas situaciones, y otra muy diferente es que por cualquier circunstancia, por cualquier situación, de inmediato pasamos a la agresión, incluso pasamos a la descalificación, pasamos a la crítica de acerca de lo que hace tal o cual persona, y creo que las cosas son así por nuestra humanidad. Ya he platicado otras ocasiones lo que sucede, estoy hablando aquí, los que vivimos aquí en México, porque si hay en otros países, no sé si la cultura sea en ese sentido igual, pero aquí en México tenemos una cultura en que tal parece que no nos gusta que sobresalgan los demás. Y hay un ejemplo muy tangible acerca de esto. Cuando tú metes en una palangana, tú puedes meter cangrejos, hay un cierto número de cangrejos, y entonces los cangrejos van a empezar algunos de ellos van a querer empezar a trepar por la orilla de la palangana para poder salir. Y lo más increíble es que cuando alguno de ellos empieza casi a llegar hasta el borde para ya salir de la palangana, ¿qué crees? Los demás, en lugar de ayudarle, en lugar de impulsarle, lo que hacen, lo bajan. ¿Por qué? Es nuestra naturaleza, y Jesús está diciendo que advierte que increíblemente un evangelio tan glorioso sea al mismo tiempo odiado con tanta pasión. Versículos 5 al 7, estoy en Juan capítulo 16. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y quiero recalcar y quiero remarcar algunas palabras dentro de esos versículos 5 al 7, que es lo que estaremos haciendo insistencia en ello, cuando nuestro maestro dice, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Y esta frase de os conviene significa que hay sucesos, que hay circunstancias, que hay situaciones en nuestra vida que aunque a veces sean inentendibles, aunque a veces sean inexplicables, tienen que ocurrir. Pero van a ocurrir, y sobre todo viniendo de parte de Dios, viniendo de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, tienen que ocurrir porque van a ser cosas que van a ayudar a bien o van a traer un beneficio eterno, no tal vez un beneficio inmediato. Por eso Pablo escribe en Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, los que conforme a su propósito son llamados, y esto es la verdad. Algunas ocasiones no lo entendemos, pero así es. Porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, fue lo que mencionó el maestro. Los discípulos solo podían ver el dolor que causaba la partida de Jesús, pero su partida era un paso esencial para su crecimiento como discípulos. El discípulo más valiente y perfecto es aquel que puede caminar por fe, no solo por vista. Os conviene que yo me vaya. Es lo que hablaba, es lo que decía, y eso es lo que vamos a estar insistiendo en este mensaje. Esto debe haber sido difícil de creer
Para los discípulos, cuando un ser querido va a morir, pensamos que a lo mejor es dejar que la muerte siga su curso. Ahí está el cuerpo estropeado por un cáncer terminal que está paulatinamente acabando totalmente con la vida de aquel ser humano. Decimos o pensamos, es mejor que se vaya y deje de estar sufriendo. Esto es en lo que en apariencia a veces podemos expresar, a veces podemos decir, pero cuando alguien que amamos está en este lugar, está muriendo por una situación así, entonces no pensamos que esto sea lo mejor para nosotros, o sea, que se vaya. Queremos que se queden, pero nos damos cuenta que puede ser lo mejor para ellos si entendemos y comprendemos todo ese deterioro y todo ese sufrimiento que está pasando la persona. Pero notemos lo que Jesús dice aquí. No es para su beneficio, sino que dice a los discípulos, os conviene que yo me vaya. O sea, lo que el Señor está hablando, lo que el Señor está enseñando, es que las circunstancias, aunque sean inexplicables, aunque sean difíciles de aceptar y de comprender, tienen que pasar y tienen que ocurrir porque algo mejor viene enseguida. Después de todo, si los discípulos realmente hubieran entendido lo que estaba por suceder, les hubiera sido más difícil creer. No podían entender. Desde que empezó Jesús a hablar acerca de que tenía que ser capturado, tenía que ser lastimado, vituperado, etcétera, y tenía que morir, y etcétera, etcétera, los discípulos se preguntaban una y otra vez, ¿por qué tenía que pasar esto? ¿Os conviene que Jesús sea arrestado? Imagina la cara de asombro de ellos. ¿Os conviene? ¿Nos conviene a nosotros que tú seas arrestado, Señor? ¿Os conviene que el ministerio de enseñanza y milagros se detuviera? ¿Nos conviene? Solamente hay que recordar aquel pasaje ahí en Lucas capítulo 7, cuando Juan el Bautista está encerrado en la cárcel. Ya conoces tal vez la historia, a causa de una injusticia total, y en ese momento de duda, en ese momento en que las cosas se ven oscuras, manda a decir a dos de sus discípulos a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a algún otro? Fíjate, Juan el Bautista, aquel que fue el precursor de Jesús, aquel que anunció la venida de Jesús, de lo que iba a suceder cuando él menguara, aquel que estuvo mucho tiempo en comunión con nuestro Señor, incluso desde el vientre mismo de su madre, ahora estaba preguntándose, ¿eres tú el que habías de venir? O sea, ¿no estás convencido, Juan? Y luego, lo más increíble de todos, y que tiene que ver con lo que estoy hablando, lo más increíble de todos es que cuando los discípulos fueron y le dijeron a Jesús, ¿eres tú el que había de venir? Dice Juan, ¿eres tú el que había de venir o debemos esperar a otros? ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro Señor? En ese momento sanó, recuperó la vista, etcétera, etcétera, y les dijo, vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos caminan, y bienaventurado todo aquel que no halle tropiezo en mí. Tal vez esa no era la respuesta que Juan esperaba, pero fue la mejor respuesta y fue la mejor cuestión, porque yo creo que Juan el Bautista entonces entendió que por encima de todo los planes de Dios son perfectos. Y esto es una gran enseñanza para nuestra vida. Los planes de Dios son perfectos, y aunque ahorita en este momento que estamos pasando momentos tan difíciles de pandemia, en la salud, en la economía, en las cuestiones sociales y mil cosas más, bueno, si nosotros confiamos en que verdaderamente Dios está en el control y que Dios tiene sus tiempos y sus sazones, ¿sabes qué? Las cosas van a ser para bien. ¿Os conviene que Jesús fuere azotado? ¿Os conviene que Jesús sea escarnecido? ¿Os conviene que Jesús sea ejecutado? ¿Os conviene que Jesús sea clavado en una cruz? ¿Os conviene que Jesús muera entre criminales? ¿Os conviene que su cuerpo sin vida sea puesto en una fría tumba? Y son preguntas, son interrogantes que, dada nuestra naturaleza humana, podían ocurrir en los discípulos, y todavía aún cosas que no entendemos nos preguntamos, ¿os conviene esto para nuestra vida? Bueno, si es el plan de Dios, te aseguro que sí conviene. Jesús sabía que esto sería difícil de entender para ellos, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Cuando Jesús tiene cosas difíciles para decirnos, Él sabe que es difícil.
Él entiende, pero aún así debemos escucharlo. Tal vez desearíamos que no lo dijera, pero lo hará y lo hará con amor. Recuerda Hebreos capítulo 4, versículo 14 en adelante: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Por tanto, y esta es la promesa, esta es la situación que viene a mejorar todavía la situación actual que podamos estar viviendo cada uno en su vida. Acerquémonos confiadamente al trono de gracia para hallar el oportuno socorro. Y esta es la forma en que las cosas funcionan de acuerdo al plan de Dios. Tal vez desearíamos que no lo dijera, pero lo hará y lo hará con amor. ¿Está Dios haciendo algo en tu vida que no entiendes? Cada uno de nosotros se puede preguntar en este momento, en esta situación de pandemia, en esta situación de aflicción. Tal vez algunos de nosotros nos hemos preguntado: Señor, no entiendo. Señor, ¿qué pasa? Señor, ¿qué es lo que estás haciendo en mi vida? ¿Qué quieres mostrarme en mi vida, en la vida de los que amo, en la vida de la sociedad, en la vida del mundo en general, en la vida de nuestra iglesia? Señor, ¿qué quieres decirnos? ¿Hay dolor en tu corazón? Dios no está enojado con nosotros, no nos está castigando como algunas veces pensamos. Él quiere mostrarnos cómo es que muchas de estas cosas que están pasando y que ocurren y suceden en nuestra vida es por nuestro bien, y ¿sabes qué? Es porque nos conviene. Jesús no permitiría que su pena fuera sin propósito, pero esta es una de las grandes palabras de la Biblia: pero significa a pesar de todo esto. Si Jesús sabía que ellos estaban llenos de tristeza por lo que les había dicho, pero a pesar de todo eso, Él quería que ellos confiaran en que todo eso era para bien, que todo eso les convenía. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Jesús quería que ellos supieran que Él tenía un plan, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a nosotros. Ellos no podían entender su plan. Claro, es fácil para nosotros, con 2000 años en retrospectiva, decir: bueno, ¿por qué no entienden? Cuando Jesús se fue, envió al Espíritu de Dios, quien tiene un ministerio más amplio y efectivo en todo el mundo. Vamos, ¿no puedes verlo? Ellos no podían verlo. Ellos no tenían idea de lo que Jesús estaba diciendo, pero Jesús sabía que Él estaba hablando, lo que Él estaba hablando. Él sabía cómo era realmente la verdad de todo eso. ¿Por qué nos conviene? ¿Por qué nos convenía? ¿Por qué les convenía a los discípulos en aquel momento escuchar las palabras de Jesús en torno a esta promesa? Era porque Jesús pudo estar con cada creyente todo el tiempo. Jesús prometió: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré en medio de ellos. Es lo que habla Mateo capítulo 18, versículo 20. Esa no era una promesa que Él pudiera cumplir en la carne, sino solo en el Espíritu. Él tenía que irse para que esa promesa se pudiera realizar. Si Jesús estuviera presente en cuerpo en la tierra, habría algunos cristianos que estarían súper gozosos, aquellos que estuvieran muy cerca a su presencia, pero la mayoría de los cristianos tendrían la abrumadora sensación de que Jesús no estaba con ellos, y de que si estaba, entonces realmente nos convenía. Era mejor porque ahora podemos entender mejor a Jesús. Esto es para lo que estamos pasando nosotros hoy en día. Hoy podemos entenderlo de una manera distinta. No tendríamos una Biblia, tendríamos la biblioteca del Congreso. Habría secretarías siguiéndole todo el tiempo para registrar cada una de sus palabras. Todo sería escrito y preservado. Lo tendríamos todo, y la gran cantidad de información sería absolutamente inmanejable. Entonces, realmente nos convenía, o nos sigue conviniendo, que el Espíritu Santo more en cada uno de nosotros, de acuerdo al plan de salvación que ya hemos comentado en otra ocasión. Es mejor porque ahora podemos tener una mejor relación de confianza con Dios. Si Jesús estuviera presente en cuerpo en la tierra, nuestro caminar en la fe sería un gran reto. Pablo dijo: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Eso fue lo que escribió en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 16. Dios quiere que caminemos por fe, no por vista.
Y si Jesús estuviera aquí en cuerpo, tendríamos la gran tentación de caminar por vista y no por fe. Entonces realmente sí nos convenía todo lo que estaba mostrando, todo lo que estaba enseñando el Maestro en esta ocasión, en particular a los discípulos. Es mejor porque la obra de Jesús se comprende mejor si Él está sentado allá en su trono en los cielos. Si Jesús estuviera presente en cuerpo en la tierra, nos provocaría confusión. ¿Le seguiríamos viendo sufrir? Por supuesto que no, porque su sufrimiento terminó ya en la cruz. Ya no hay más necesidad de redención porque lo hizo todo en la cruz. Pero será difícil para nosotros ver a un Salvador que no sufriera cuando nosotros sí estuviéramos sufriendo. Podríamos llegar a pensar que a Jesús no le importaba, pero le importa. Dios no quería que lucháramos con este dilema. Por lo tanto, Jesús no está presente en cuerpo en la tierra. Él está sentado en su trono en los cielos. Entonces, realmente sí nos convenía que ocurriera y que sucediera todo esto que Él estaba planteando a sus discípulos y que nos plantea también a nosotros. Él ahora ya está ahí con su Padre en los cielos. Miremos a los discípulos antes que Jesús partiera, confundidos, asustados, egoístas y centrados en sí mismo. Miremoslos después de que Jesús se había ido y que había llegado el Consolador. Ellos eran sabios, valientes, generosos y estaban entregados. Entonces realmente fue conveniente que Jesús se fuera. Y hoy la situación es totalmente diferente, totalmente distinta a lo que muchos de nosotros pudiéramos estar pensando o hablando acerca de nuestro Maestro. ¿Por qué? Porque hoy caminamos realmente por fe y no por vista. Hoy podemos hacerlo así, hoy podemos hacerlo de esa manera. Y tal vez dentro de esto, de esa promesa, de esa enseñanza que el Maestro nos deja aquí, particularmente en estos primeros 7 versículos del capítulo 16, sea entender que hay cosas que, aunque sean inexplicables, inentendibles, mira, cuando vienen de Dios, todo es perfecto. Cuando vienen de Dios, todo es realizable. Cuando vienen de Dios, es garantía de que lo mejor está por llegar para cada uno de nosotros, y particularmente en este tiempo, en esta situación que estamos enfrentando de aflicción, de la pandemia mundial que existe, de todo lo que esto representa en el plano económico, en el plano material, en el plano emocional, moral, sentimental, incluso espiritual. Deberíamos de pensar, deberíamos de creer que realmente a través de esa promesa que se hizo patente en el Espíritu Santo y que cada uno de nosotros puede llegar a tener de acuerdo al plan de salvación, entonces nuestra vida puede ser diferente. Aún así, hay cosas que son a veces inexplicables, que son inentendibles, que no es fácil comprender y que no es fácil sobre todo vivir. Porque una cosa es la teoría, todo lo que hablamos, todo lo que decimos, todo lo que hemos aprendido, es tan fácil. Yo veo mucha gente que se sabe versículos, que sabe pasajes, que sabe enseñanzas, y que todo, y esto, y lo otro, y la teoría no tiene nada que ser cuestionable. Estoy hablando de la teoría, estoy hablando de la escritura, de la Biblia. Ahí no hay nada de que siquiera poner en tela de juicio, y mucho menos en tela de duda. No. La cuestión es cuando esto se vuelve ya de una manera práctica en nuestra vida y ya la realidad ya no es igual, ¿de acuerdo? Por eso me refiero a la Biblia como teoría, en el sentido de que aprendemos y a veces de todo lo que aprendemos no ponemos por práctica o por obra ni siquiera el 10%. Pero hay algo que nos puede ayudar. Hay 2 cosas que quiero compartir, que creo que nos puede ayudar en cuanto a entender y comprender la labor del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero más que eso, la labor y el plan de Dios y el propósito para nuestra vida. Mira lo que Dios ofrece como promesa. Dice el Salmo 23:4, algo que todos conocemos: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esta es una promesa que es una realidad. Cuando estamos pasando momentos verdaderamente de tragedia, de tristeza, de sufrimiento, cuando perdemos un familiar, cuando perdemos un ser amado, muchos de nosotros caminamos literalmente
en valle de sombra de muerte. Y sabes que cuando eso ocurre, que puede ocurrir, a mí me ha ocurrido ya en 2 ocasiones, de mis padres pasó, y ni siquiera la primera vez ni siquiera había conocido el evangelio, la segunda vez fue diferente, pero en ambos casos el sufrimiento, la tristeza invadió mi vida, la vida de mi familia por la pérdida de mi padre. Pero algo que pude entender y comprender, lo que dice aquí: no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Dios no promete, Dios no dice que nos va a evitar ese dolor, ese sufrimiento, esas circunstancias, esas cosas que nosotros pasemos en nuestra vida. Lo que Él promete, dice: tú estarás conmigo. O sea, Él va a estar con nosotros, y en esos momentos en que caminamos no encontrando la salida, puedes tener la certeza de que Dios está a tu lado. Y no solamente eso, dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y lo que más necesitamos es en esos momentos de dolor, es en esos momentos de sufrimiento tener alguien que nos consuele, que nos fortalezca, que nos aliente. Dice el Isaías capítulo 41 versículo 10, yo podría decir, es uno de mis versículos favoritos. Bueno, tengo un montón de versículos favoritos, pero este en particular: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y si Dios habla y dice no temas, es porque Él sabe que hay momentos en que el miedo, hay momentos en que la incertidumbre, hay momentos en que el temor invade nuestras vidas, y es entendible, es lógico, y puede ocurrir y suceder. Ni aunque sea yo súper espiritual, ni aunque sea yo con una sabiduría tremenda de conocer toda la escritura, mira, como seres humanos es muy probable que llegue el momento en que sentimos miedo, cualquiera que sea la circunstancia, y en esos momentos que puede ocurrir en tu vida, en mi vida, en nuestra vida, dice: no temas porque yo estoy contigo. Otra vez, igual que el Salmo 23:4, otra vez lo que Dios promete es estar con nosotros en esos momentos difíciles, en esos momentos de angustia. Y me encanta cómo se hila el capítulo 43 versículo 2, cuando dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y es cierto que en muchas de las ocasiones en nuestra vida sentimos que literalmente el agua nos está llegando al cuello, que va a ser el momento en que nos vamos a hundir y vamos a terminar ahogados, en forma simbólica, literal, como quiera que sea. Pero dice: cuando pases por las aguas, otra vez la promesa de Dios: yo estaré contigo. Y lo que ya había mencionado, o empecé hablando y diciendo: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cualquier situación, cualquier circunstancia, cualquier objetivo, cualquier peligro, cualquier barrera, cualquier muralla, podemos tener la certeza de que vamos a salir más que vencedores, como lo dice versículos más adelante Pablo, ahí en Romanos 8. ¿Por qué? Porque Dios, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso ya en un momento máximo, cuando dice en el versículo 36, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De manera permanente, de manera reiterativa, de manera fehaciente, Dios promete caminar a nuestro lado y sustentarnos, protegernos, alentarnos, y juntos salir más que vencedores. Esta es una parte, como si estuviéramos hablando de la luna. Esta es la parte brillante de la luna, el saber que Dios está con nosotros, el saber que con Dios podemos enfrentar cualquier cosa. Pero el otro lado de la luna también tiene que ver, y eso es lo que Jesús estaba tratando de mostrar a sus discípulos: os conviene que suceda esto, ¿por qué? Por esto. Os conviene que pase esto, ¿por qué? Por esto. Y algo que nosotros como cristianos, como discípulos, que tenemos que entender es que también la vida de un discípulo, la vida de alguien que quiere imitar a su maestro, es una vida de sacrificio, es una vida de sufrimiento, es una vida de responsabilidades.
Por eso Lucas capítulo 9, versículo 23, el Señor habló y dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y esto es algo tremendo, implica muchísimas cosas el negarse a sí mismo. Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto significa compromiso, esto significa sacrificio, esto significa sufrimiento. Y luego el Señor dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para entrar al reino de Dios. Seguir a Cristo es una realidad que implica compromiso. Es una realidad que implica sacrificio, es una realidad que implica sufrimiento. Seguir a Cristo no es fácil. Seguir a Cristo, ser discípulo del Señor, actuar como un discípulo verdadero no es fácil. En cualquier circunstancia o situación no es fácil. Y Jesús está estableciendo, y lo que quería era mostrar primero la seguridad, la certeza de que con Dios a tu lado puedes caminar en cualquier camino, puedes caminar en medio de cualquier turbulencia, pero también es cierto que implica de nosotros un compromiso y un sacrificio. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Este es lo que muchos han llamado como el costo del discipulado, el costo de ser un discípulo verdadero de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ambas partes que quise compartir tiene que ver con nuestra realidad en la vida cristiana, tiene que ver con lo que nosotros tenemos que enfrentar cada día, con lo que nosotros tenemos que vivir en el día a día. Y aunque pudiera pensar que de verdad es un compromiso enorme, el tratar de hacer todo esto y el comprender y el entender que el seguir a Cristo es sumamente difícil, el entender a veces lo que exploramos ahí en el pasaje. Os conviene de que hay cosas que tienen que ocurrir, tienen que suceder porque son convenientes para nuestra vida y que a veces, aunque no las entendamos, podemos, por un lado, tener la confianza de que Dios está con nosotros, de que en Dios somos más que vencedores, de que Dios promete en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar, estar con cada uno de nosotros, de aquellos que queramos seguir a Cristo. Estoy hablando de aquel que quiera ser un discípulo de Cristo. Los que no quieran oír o los que no lo conozcan, bueno, ¿cuál es la promesa para ellos? No es las mismas promesas en tanto que ellos acepten realmente tener una relación personal, individual con Dios. Si no lo aceptan, estas promesas no pueden ser para ellos. ¿Por qué? Porque no se van a cumplir. Y por eso cuando podemos explorar y luego ver que también tiene su aspecto de sufrimiento, tiene su aspecto de compromiso, tiene su aspecto de responsabilidad, creo yo, y esta es una opinión en particular, en personal, creo yo que no hay ningún argumento, no hay ningún razonamiento, no hay ninguna justificación para no intentar, por lo menos intentar vivir cada día de acuerdo a lo que Dios tiene para nuestra vida. Y finalmente, y con esto quiero terminar, hay que recordar que dentro de esto, fíjate, os conviene que yo me vaya, porque dijo el Señor, si yo no me fuere no vendrá el Consolador. Y la próxima clase estaremos hablando un poquito más en detalle de la labor que realiza el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero con esto quiero terminar, con algo que el Señor hizo antes, algo que hizo el Señor antes, ahí en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 16 al 20, cuando mandó a los discípulos a predicar las buenas nuevas. Él dijo, he aquí, mira, note esto, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Fíjate,
Estaba hablando el Señor de una situación, de una circunstancia no placentera, no de un tiempo de vacaciones, no de una esfera de comodidad. Lo que estaba hablando el Señor era algo de un compromiso permanente que debería existir para nuestra vida. Y luego, y aún ante gobernadores y reyes será llevado por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y bueno, perdón por esto que ocurrió. Lo que pasa es que me acabo de desconectar en Face. Bueno, ya terminaré aquí con el mensaje en YouTube. Pero bueno, lo importante y lo final que quería hablar y decir era: dentro de esto hay una gran promesa. La promesa de nuestro Salvador de mandar un espíritu, el espíritu de verdad. Y ese es cuando nosotros dejamos trabajar al espíritu en nuestra vida puede ser realmente victoriosa. Puede ser para alabanza y gloria de Dios. Y bueno, aunque ya no pude terminar el mensaje en Face por cuestiones de red o no sé qué es lo que haya pasado, finalmente le damos gracias a Dios. Recuerda que el día de mañana no grabo mensaje, hasta el próximo domingo, que estaré conectado en línea con algunos hermanos allá en Tamaulipas. Y bueno, mientras tanto, gracias otra vez por estar aquí y te mando 1,000,000 de bendiciones.